Creo que había menos inconveniente de conexión. Vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy. Vamos a comenzar la grabación por cualquier circunstancia y lo van a poner, lo voy a poner a disposición de ustedes posteriormente. Permítanme, voy a compartir pantalla. Muy bien. Entonces, ustedes ven en pantalla esta presentación, ya la tienen también disponible en su aula virtual. Esta corresponde entonces al segundo capítulo del libro. Así vamos a procurar avanzar por lo menos un capítulo por día, de modo que podamos tener espacio para actividades o en dado caso, pues tal vez hacer una actividad el día miércoles para solo reforzar los primeros 2 capítulos. La mayoría de las actividades en el aula virtual yo las tengo bloqueadas en el sentido de que lleven una secuencia lógica, es decir, si ustedes no contestan el foro, no van a poder ver los recursos. La encuesta creo que no la bloqueé, solo la tengo ahí activa. En el caso de las presentaciones, hasta que no visualicen la primera, no van a poder ver la segunda y así sucesivamente, pero de igual manera ahí les va apareciendo si tiene alguna condición para poder observar. En el segundo capítulo, entonces, ya después de lo que vimos en la clase anterior, que nos adentraba al contexto que nos lleva desde lo que era economía hasta política económica, empezamos a estudiar los distintos conceptos de economía y cómo se habían construido, cosa que ya vimos en cursos como doctrinas, por ejemplo, pero que a este punto nosotros le empezamos a involucrar la parte política, la parte que corresponde a las autoridades. Y parte de lo que ya se dijo también en la clase anterior y que es lo que se refuerza en este capítulo, es el tema de el involucramiento, perdón, de las autoridades o la existencia de un Estado que tiene el poder de regular y de contribuir dentro de ese marco económico. Entonces, esa es la idea de este capítulo para que vean pues, más o menos hacia esa lógica la información. ¿Qué corresponde entonces a este capítulo? Entender qué es un sistema económico en general, economía de mercado, las ventajas que se le atribuyen al mercado, los fallos del mercado, ¿verdad? Para entenderlo. De la economía libre a una economía mixta y las economías de transición. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que en los capítulos, por eso es que usamos este libro, tiene una secuencia bastante lógica que primero retoma esos fundamentos que nosotros deberíamos de conocer como economistas para ir cayendo en por qué eso nos interesa en aspectos de política. Veamos que es entonces un sistema económico. Entonces, hace referencia como al conjunto de principios, instituciones y normas que traducen el carácter de la organización económica de una sociedad, que incluye, pues, principios y la aprobación o adopción de una serie de decisiones básicas. Es decir, que dentro de un sistema económico vamos a darle un toque, un carácter o algún enfoque en particular para la toma de decisiones, y eso a su vez va a tener incidencia en las instituciones y en las normas que le lleven. Ahí apoyado en la inteligencia artificial, pues tratando de graficar también que es un sistema económico, o sea, esa interpretación que ven ustedes del lado técnico, pues ahí involucra a las personas, involucra empresas, y esa interacción que hay entre ellas, involucra la tecnología, la educación. Eso es lo que trata básicamente la imagen de reflejar o complementar a lo que está diciendo pues la explicación. En cuanto a si se debate si es un medio o es un fin, o sea, dicen los principios del mercado con dificultad para combinar de forma satisfactoria la eficiencia y la equidad. Es decir, podríamos hablar de eficiencia cuando hacemos pleno uso de los recursos de los que disponemos. En un poco de repaso que se habló en las primeras clases, pues mencionábamos, por ejemplo, del PIB potencial y nuestra tasa de desempleo natural
decíamos que esa tasa de desempleo existe y es aceptada porque dentro de ese sistema el resto está funcionando bien, pero entonces la idea acá es, no existe entonces equidad, porque si existe un grupo de personas que aceptamos que se quedan sin empleo, ellos no están teniendo quizá la oportunidad de alcanzar un empleo como tal, no se están generando las oportunidades, el sistema está ocupado como tal, pero no involucra a todos los actores que pertenecen a ese mismo sistema. Entonces, un punto de partida es discutir si en realidad se logra o no una eficiencia y una equidad de manera simultánea, así como discutimos sobre las variables macroeconómicas principales y que estas no siempre van a estar las tres en un estado óptimo, ¿verdad? Vuelvo al ejemplo que daba en las primeras clases, cuando hablábamos de los niveles de producción que estaban desatando un crecimiento económico, veíamos que sí, hay una reducción en las tasas de desempleo existentes, pero como consecuencia y por ley de oferta existía un problema de alza de precios. Entonces, siempre va a dar ahí una idea de que no podemos tener al 100% de manera equilibrada las variables que nos interesan, entonces que hay que hacer ahí ciertos ajustes. Entonces dice, vamos a considerar que es un medio para alcanzar los fines realmente deseados por la sociedad, una forma de resolver los problemas de producción, distribución y consumo. O sea, el sistema es la forma a través de la cual vamos a lograr resolver esos problemas. O bien, es un fin, o sea, dice, entraña una visión que va más allá de los resultados económicos. En sistemas más eficientes, sino que garantizan el logro de determinados valores y resultados en otros terrenos distintos al económico, que son más deseados para la sociedad. Entonces, al abordar el concepto de sistema económico, uno de los debates es si es un medio o es un fin. Pongamos de ejemplo la lógica de las ideologías detrás de los partidos políticos. Podríamos decir que el hecho de seleccionar determinada autoridad sea de la misma ideología que el gobierno anterior, probablemente va a utilizar el Estado como un medio, o sea, la llegada al poder como un medio para lograr resolver ciertos problemas sociales que ellos involucran en sus planes de gobierno y que son también las promesas de campaña. No obstante, en el caso de cuando pudiera haber un cambio, quizá también en la ideología del partido que está en el poder, podríamos decir que ese es el fin en sí, y llegar a implantar algún sistema económico como tal. También de nuestros estudios iniciales, cuando empezamos con todos estos temas desde economía política y doctrinas y demás, hablábamos de que seguramente la evolución de los sistemas económicos es, bueno, ahorita estamos en un estado capitalista, podemos llegar a un imperialismo que va a agudizar todas esas diferencias, el sistema como tal podría llegar a caer y dejaría como resultado de la implantación de un socialismo, que sería un estado que regula pues desde otra perspectiva, y el propósito final era llegar a un comunista donde ya las personas o las instituciones actúan como tal y que no requieren de un Estado que lo regule. Entonces, esa es un poco la idea acá, de si es un medio para resolver los problemas o si en realidad lo que queremos es implantar el sistema como tal, entonces ese es nuestro fin y bajo esa lógica vamos a tener una serie de prioridades. Ustedes pueden leer más en el libro, acá solo es, insisto, resaltar algunos elementos principales. Vamos a repasar ya propiamente el de economía de mercado. Entonces acá, cuando nos referimos a la economía de mercado, hablamos de intereses entre agentes económicos, oferentes y demandantes, de bienes, servicios o factores, lo veíamos en el flujo circular de la economía, obtienen lo que desean mediante una contrapartida que es aceptada por los oferentes. Entonces, el ejemplo más claro, insisto, es nuestro flujo circular de la economía, que pues es un modelo que simplifica cómo funciona una economía como tal, y pues nos habla precisamente de dos flujos, el real y el nominal. El real, donde se dan pues esas transacciones entre bienes y servicios por un lado, o entre factores y producción de bienes por el otro. Mientras que en el flujo nominal, pues sí se daban las remuneraciones correspondientes. Si hablamos de bienes y servicios, pues esas remuneraciones tienen que ser el precio, mientras que si hablamos de los factores productivos,
estamos hablando de salario, de los intereses, de las ganancias, etcétera. Entonces, eso es a lo que se refiere con mercado dentro de ese contexto. ¿Cuáles son los principios fundamentales de una economía de mercado? Que uno puede decir, estas son las características básicas de este. Pues primero, el tema de priorización al derecho de la propiedad individual, el respeto a ese derecho. Las instituciones como el Estado se organizan únicamente para defenderlo y no para regular otros temas. El derecho a contratar e intercambiar libremente, un poco el tema de que el flujo se da de manera regulada dentro del mismo mercado, no hay topes de precios, no hay pisos de precios, hay libre ingreso de oferentes, etcétera, la libertad de la prestación del trabajo y la libertad de emprender y correr riesgos. Esos son los mínimos principios para considerar esta como una economía de mercado. Y pues nuevamente hacer ahí referencia con el esquema, ya lo platicamos en su momento, aquí para que lo tengan nuevamente. Eso que estábamos diciendo en letras allá, pues aquí está el esquema, aquí nos resalta nuevamente estos mercados, la participación del sector público como parte de ese mercado, como otro agente al que hay que estudiar, el tema de las transacciones que se dan en la línea roja y el tema de las remuneraciones que se dan en la línea azul. Entonces, esta solo es para ilustrar nuevamente lo que se está definiendo. Ventajas atribuidas al mercado. Bueno, uno es la eficiencia. Es el sistema de mercado permite que los recursos económicos se asignen con más eficiencia que cualquier otro sistema. Entonces, ahí al no haber regulaciones, por así decirlo, se podría dar una mayor eficiencia. Creo que uno de los ejemplos que comúnmente utilizamos cuando hablamos de eso es pensemos en el mercado de trabajo, el empleo como tal. Si no existiera un salario mínimo, entonces el propio mercado podría llegar a ciertos acuerdos que podrían llegar a ocupar a más personas. Es decir, las empresas para contratar trabajadores pagan un salario, pero tienen regulado por el Estado un salario mínimo y eso les obliga a quedarse hasta cierto punto en su demanda de trabajo. Si eso no existiera, si no existiera esa especie de piso inicial, entonces ese precio del trabajo podría tender a ir más abajo de lo que conocemos como salario mínimo y habrían quizá personas que estarían dispuestas a trabajar aún en esas condiciones. Entonces ahí hablamos de que se expande todavía los niveles de contratación en función que no se está regulando ese precio por el trabajo. Por poner un ejemplo de qué se refiere con que hay mayor eficiencia y respecto a otros sistemas económicos, el que se regule a través del mercado. Solución óptima. Dice el comportamiento egoísta propio, buscar el propio beneficio y competitivo de los agentes conduce a lograr la solución más adecuada para el conjunto. Entonces acá quizá lo que entra un poco en discusión normalmente son los temas de las privatizaciones y lo platicamos en la clase anterior, hablamos entre otros temas, creo que me salió ese tema, de cómo en estas carreteras con peaje vemos un mejor funcionamiento, un mejor mantenimiento, se ahorra uno tiempo, desgaste menor en los vehículos, etcétera, pero eso pues requiere un pago por el uso de la misma. No obstante, al ser parte de inversión privada, eso, al ser parte de su inversión, los que están a cargo de ese tipo de proyectos se preocupan más por su inversión porque están motivados por el beneficio, por la ganancia que les va a dejar el poner a disposición ese tipo de bienes o de servicios. Entonces, ahí es donde entra la idea del comportamiento egoísta, a diferencia de hablar pues como los bienes públicos que más adelante se abordan en este capítulo. Y finalmente los costos de información, dice el sistema de toma de decisiones de carácter descentralizado por parte de productores y consumidores, reduce los costes de información y de transacción. Entonces, cuando se habla en la teoría sobre el tema de precios y los niveles de inflación, se considera, por ejemplo, el costo de la información. Si yo tengo la información a primera mano,
y como soy un agente racional, puedo tomar una decisión con mayor rapidez y con mayor efectividad, y eso implica menos tiempo y menos costos. Mientras que si me es necesario hacer alguna otra acción, pues eso se traduce en más tiempo y más costos como tal. Y ahí pueden revisar un poco más para repaso, ahí les voy haciendo también énfasis en algunas cosas de repasar, los temas de inflación, como tema costo de transportes, con costos de información, suela de zapato, y entre otras que se menciona en ese contexto. Esas son las ventajas de un sistema de mercado o de libre mercado, como comúnmente se le conoce. ¿Qué más ventajas podemos mencionar? Pues podemos mencionar la libertad. El sistema de libre mercado respeta esa libertad del individuo. El comportamiento de cada agente o unidad no se encuentra regulado y se expresa mediante sus preferencias. Entonces ahí hablamos un poco también, aquí estaría un poco encajado el tema de libertad con el ejemplo que les daba de quitar el salario mínimo y cómo eso podría apoyar a formación, bueno, a la contratación de más personas bajo esa lógica teórica. La innovación, los cambios en los precios relativos y la competencia inducen a la rápida introducción de innovaciones y cambios técnicos en los productores para poder subsistir en un mercado competitivo. Entonces acá es, bueno, la idea de que había libre entrada de oferentes y cualquiera también puede decidir entre consumir o no. Claramente lo dice aquí este párrafo. Hay más competencia entonces y por ende requiere que haya una manera de sobresalir respecto a la competencia y eso se logra con bastante innovación. Y si no vean ustedes los distintos sectores en el país, cuando hay algo que sea innovador suele llamar la atención. Se discutía hace poco, creo que de una cadena de restaurantes que ya está llevando a cabo servicio a través de estos como robots de apoyo. Lo hay en algunos supermercados que ya pueden apoyar en algunas acciones y solo por el hecho de involucrar eso, que es una inversión para esa cadena como tal, pues puede llamar la atención a que la persona visite ese lugar, no tanto por el producto que ofrece, sino por la forma en lo que le está ofreciendo. Temporalidad. Los desequilibrios que se producen en una economía de mercado tienden a ser temporales, consecuencia de los choques de oferta, choques de demanda. Entonces, si ustedes acá también lo que habría que repasar, si no lo recuerdan bien, es cuando se habla, por ejemplo, de la oferta clásica y la oferta keynesiana. Y ahí nos hablaba un poco del tema de las rigideces y demás. Entonces, muchos de los ajustes no se podían dar de manera inmediata por temas de rigideces como contrataciones, o podría ser el caso en temas de inversiones también, si lo que se requiere para subsistir en este modelo era innovar e invertir, pues los flujos de dinero podrían ser una, ¿cómo se llama? Alguna limitante para seguir invirtiendo en un tiempo de respuesta adecuado. Pero si eso se da en el libre mercado, imagínense cómo se da realmente en una economía donde hay una alta participación del Estado, en el que tienden a haber también aspectos de burocracia y demás. Entonces, por eso es que contrasta que por lo menos en el caso de las de mercado, tienden a tener una menor temporalidad o arreglarse o ajustarse a los desequilibrios de mayor rapidez, precisamente porque no hay tantas restricciones a la movilidad dentro de cada mercado. Ya hablamos de las ventajas, pero también hay que considerar entonces cuáles son las desventajas y ojo con esto porque básicamente esto es lo que tiende a justificar que no puede funcionar al 100% a pesar de todo lo que hablamos en las diapositivas anteriores, una economía de libre mercado y que vamos a caer a esa conclusión de que se necesita la regulación a través del Estado y es lo que justifica la idea de política económica. Uno, los mercados no siempre son competitivos. Dice, algunos agentes pueden tratar de eliminar la competencia por diversas vías, tratando de alcanzar una posición de monopolio.
Es decir, acuerdos entre oferentes que supongan la eliminación de la competencia. Veo una mano levantada, así, y van a Madrid. Buenas tardes, licenciada, disculpe. Sí, sí. Es que no cambió la presentación. Tal vez sea un rezago de su internet. No sé si los demás sí logran ver fallos de mercado, que yo en mi segundo monitor sí se ve, licenciada, fallos ¿sí? de mercado. ¿Se ve? Se ve. Gracias. Entonces, Nirvana puede ser algún rezago en su conexión de internet, pero si fuera el caso, también puede verlo directamente desde el aula virtual, que ya está ahí disponible. Bueno. Ok, digamos, entonces les mencionaba el tema de los mercados no competitivos. Bueno, sí hay una teoría sobre la libre entrada de oferentes y demandantes al mercado, pero dice, si hay tanta competencia, sí se puede dar ese tipo de alianzas para sacar las competencias. En el país, ¿se recuerdan ustedes cuál podría ser un ejemplo de esas alianzas para dominar un mercado y evitar que otros competidores entren a ofrecer? Podría ser la Cámara de Comercio, o no sé, como el CACIF tal vez, licencia. El CACIF, sí, como representantes, pero digamos, ¿en qué mercados en particular hemos visto ese tipo de alianzas para sacar a otros? ¿En el del cemento, tal vez? Cemento, correcto, creo que hay otra también, vamos a ver, tengo manos levantadas, perdón. Alejandro Josué. Sí, licenciada, justo lo que mencionó el compañero Carlos, el tema del cemento, creo que también en el tema del azúcar, eh, digamos, se sabe que hay un tipo de interés en este tema del azúcar, ¿verdad? Aunque en azúcar creo que también hay una parte de regulación que los está apoyando, si no estoy mal, que era el tema de fortificado y que eso no lo pueden hacer afuera del país y por ende limita la entrada de otro azúcar, si no me recuerdo. Creo que es por lo de la vitamina A, si no recuerdo mal. Sí, pero ahí sí se están apoyando ya en el Estado, en una especie de regulación. Sería más claro cemento y si no estoy mal creo que entraría también las bebidas alcohólicas o algún tipo de bebidas que pues casi todas las líneas se tienden a concentrar en un principal oferente de bebidas. Vamos a ver. En el pollo, dice, el arroz, telecomunicaciones, y telecomunicaciones también, ahorita ya solo nos quedamos con dos grandes como tal. William. Solo una duda, Lick. Por ejemplo, en el CACIF, ¿existe la competitividad o el rivalismo entre ellos mismos? Yo creo que no necesariamente. Siempre unidos por sus intereses comunes, pues tratan de actuar bajo esa lógica. Creo que nosotros como economía en la facultad no vemos tanto teoría de juegos, pero dentro de esas distintas teorías hablan de cómo se dan esas colusiones entre empresas. Podría ser que sí, una tiene mayor participación que la otra en un determinado sector, pero más o menos se alinean y cooperan y solo lo que hacen es protegerse contra aquellas que están fuera de ese consolidado, por así decir. Yo no lo trataría tanto como de que sean de competencia agresiva entre ellos, por lo menos. Lo que pasa es de que el CACIF son monstruos de mercados, no es un mercadito pequeño. Entonces yo considero de que la rivalidad entre ellos es grande, pues, o sea, no debería haber rivalidad porque son negocios grandes. Pues. Sí, también. Gracias. Y vamos acá en el chat. No estamos, ya mencionamos algunos. Bueno, hay algunos ejemplos que podemos seguir investigando más. Temas de externalidades, dice, ese es otro de los fallos de mercado. Efectos externos que existen cuando no se incorporan a los precios de mercado todos los efectos secundarios de la producción, consumo. Acá tal vez el ejemplo se los voy a dar yo, digamos, les comentaba en la clase anterior que tuve la oportunidad de asistir a unas reuniones en Alemania por el tema de mercado de bonos de carbón. Y lo interesante de esa propuesta es que, por ejemplo, así como Alemania y otros países también tienen un mercado en ese sentido. ¿Qué es un bono de carbono? Pues recordemos, y tal vez ahí en términos técnicos voy a fallar un poco, pero
cuál es la función, digamos, de los árboles ante la contaminación, ¿verdad? O sea, capturan el dióxido de carbono y liberan oxígeno. Entonces, esa es básicamente la lógica de cómo funciona un árbol para reducir la contaminación. Si yo tengo un área verde como tal, yo puedo llegar bajo los parámetros que existen a determinar cuánto está contribuyendo esa área verde a purificar, llamémoslo así, insisto, no estoy usando el lenguaje adecuado, pero es para que lo entiendan, a purificar ciertos niveles de contaminación. Y eso se puede traducir en un documento, ¿verdad? Este documento avala a X áreas, por así decirlo, X cantidad de bonos vendidos al precio. Y hay un ejercicio acá, pero que se hizo con fondos de Banco Mundial y otras instituciones que tienen también ahí algunos incentivos, como los incentivos forestales, en el caso de INAV y regulados, creo yo, entre MADA y Ministerio de Finanzas, que tienen pues una primera adecuación de esa idea. Pero en el caso de Alemania llegaban al punto en el cual se regulaba a las empresas para que pasada cierta emisión de CO2, ellos se veían en la obligación de asumir de alguna manera ese exceso, por arriba de la cuota que ellos tienen autorizadas. Y es ahí donde si el mismo país no tiene las condiciones para brindar pues los bonos de carbono necesarios, pues ellos lo compran a otros países. ¿A qué voy con eso? Las distintas industrias, si no digamos en países como ellos, tienen emisiones contaminantes. Pero en países como los nuestros no hay una regulación que diga esta persona no debería emitir más de X cantidad ¿cómo se llama?, de emisiones. Y mucho menos una forma de obligarlos a hacer pues la corrección debida al medio ambiente de eso. Y discutíamos en la clase anterior también cómo es que inclusive de manera preventiva se pueden autorizar licencias y no parecieran haber sido analizadas a detalle. Entonces, un poco el tema de las externalidades es uno de los fallos principales de mercado. Alejandro, Josué. Sí, licenciada, con el tema de las emisiones de carbono. Actualmente en Guatemala, pues sí se está comenzando a plantear una regulación. Más que todo, también es un incentivo que se le quiere dar a las empresas para, digamos, pues precisamente reducir las emisiones de carbono. Eso se está haciendo en conjunto con el INAP, el Instituto Nacional de Bosques, el Ministerio de Energía y Minas, pero digamos que hay un acuerdo o es un programa que se hizo con, digamos, el Ministerio de Finanzas junto con el Banco Mundial. Se llama ERPA. Sería bueno si los compañeros también podrían buscar el acuerdo ERPA. Precisamente es eso, ese incentivo a nivel mundial que también se le quiere dar a las empresas para reducir estas emisiones de carbono. Y sí se pueden comprar. Eso es lo más bonito, que esas emisiones, ese carbono se puede comprar. Sí, el ERPA creo que es Emission Reduction Program. Exacto, agreement. Ajá, sí, exacto. Agreement, exacto. Entonces, este ERPA, pues gracias, el Banco Mundial creo yo que es el que va a hacer el pago, si no mal recuerdo, eran ¿qué? $5 por no sé cuánto, y ahí ya una oferta de X cantidad de reducción de emisiones de dióxido de carbono a las que se estaba comprometiendo, pero ahí está a un número fijo, o sea, dentro del mismo contrato como tal, establece la cantidad máxima en dinero y ya sea o en reducción de emisiones, no recuerdo muy bien cómo está, pero hay una cantidad fija. Acabado el ERPA, no hay, creo yo, mayor cosa para eso, más que algunas iniciativas privadas que también participaron de toda esa diagramación del ERPA. Pero ya digamos que fuera algo obligatorio a nivel país para las empresas, decir, mire, usted no puede exceder de tal cantidad y mire, si se excedió, está bien, pero tiene que compensarlo de esta manera, pues eso permitiría seguir invirtiendo, como los incentivos forestales, a tener ciertas cosas. Y tiene otras ventajas, ¿verdad? Que tal vez ahí ya me estoy desviando, pero era un poco la idea de hablar de las externalidades y cómo otros países sí hacen algunos temas para internalizar ese tipo de costos. Gracias ahí por la intervención. Vamos a ver la siguiente. Dice, deficiente o nula valoración de los bienes públicos. Es una falla de mercado. Bienes que siendo necesarios para la colectividad no pueden producirse por el sector privado sujetándose a las reglas de mercado, ya que en tal caso no existiría demandantes dispuestos a pagar su precio, ni productores dispuestos a asumir las pérdidas que se generan. ¿Cuál consideran ustedes que sería un ejemplo claro de este tema?
La salud. La salud, correcto. De hecho, si piensan ustedes, y el tema de salud en hospitales privados son pues, de buena calidad. Incluso ha habido en algunos momentos la idea del turismo de salud, es decir, que a pesar de que es caro para los guatemaltecos ciertos servicios de salud, para otros países los servicios de salud del sector privado podrían ser más accesibles y de igual manera de calidad respecto a los que ellos podrían tener en el país. Y no vean todo el drama que hubo ahí con un tema de un cirujano plástico para tener un poco la idea del turismo de salud. El punto acá es que si nosotros quisiéramos ese servicio de salud a nivel de los hospitales privados, pues tenemos que pagar un alto precio que como población no todos estarían en capacidad de asumir ese costo, y empresas que sí dan ese servicio de salud de calidad dentro del país no estarían dispuestos a ofrecer la misma calidad en el caso de hacerlo a la población en general y no cobrando pues por todas las inversiones que realizan. Entonces esa es la lógica que se maneja acá, el tema de los bienes públicos y por qué no es atractivo para el sector privado asumirlo, pero tampoco se puede dejar de lado en el contexto de una economía de libre mercado. Vamos a la siguiente. El caso 4, pues la existencia de rendimientos de escala crecientes. Dice, las economías de escala derivan en costes de producción decrecientes en el largo plazo, lo que a su vez, dada la limitación de la demanda, acaba provocando la concentración del mercado en un reducido número de empresas eficaces. Entonces acá dice, bueno, sí, cualquiera que entre a producir, o sea, es bienvenido, ok, no hay problema, pero digamos que aquellas que lograron invertirle más y quizá le agregaron tecnología, terminaron reduciendo sus costos de producción hasta tal punto que otras empresas que querían competir ya no están en esa capacidad. Y dice, bueno, estas grandes empresas que lograron este nivel de costes de producción decrecientes son las eficientes dentro del mercado, son las que mejor van a ofrecer un precio hacia la población que lo demanda. No nos interesaría tener a otros que no logran igualar ese precio, pero eso conlleva a una concentración de mercado. Entonces, aquí nos da esa idea de los rendimientos de escala. La 5, mala o insatisfactoria distribución de la renta. La distribución de la renta, que normalmente resulta de libre mercado, responde a criterios de eficiencia, pero no a principios de equidad. Entonces, mucho del tema de las intervenciones del Estado tienden a ser como uno de sus objetivos la distribución de la renta, porque eso es algo que el mercado per se no logra hacer de manera equitativa. Fallos en solucionar los desequilibrios y el crecimiento de la economía, como dice, el retorno al pleno empleo de los recursos dio muestras de no producirse espontáneamente. La teoría keynesiana sugiere que las autoridades debían intervenir para que la actividad económica pudiera recuperarse en fases de recesión y para moderar su ritmo en los momentos en los que la demanda agregada genera desequilibrios. También lo vimos con una de las gráficas de repaso que les mostraba, la de PIB, potencial PIB observado y cómo eso justifica las distintas intervenciones. Nuevamente, ponen el ejemplo de la recesión de 1929 en el contexto que se desarrolla la parte de los aportes keynesianos y cómo sí era necesaria la intervención para que se regulara la actividad económica. Siguiendo con los fallos de mercado, pues las siguientes son las necesidades preferentes e indeseables. Hay bienes preferentes que se considera que deben ser suministrados por la autoridad, dada su importancia individual y social, y la satisfacción de necesidades que social o individualmente parecen como indeseables, lo que induciría a la conveniencia de obstaculizar o limitar su compraventa. Entonces acá nos habla de temas particulares de los consumidores respecto a lo que están demandándole al mercado. Y creo que, si no estoy mal el libro, lo que les dice, por ejemplo, en el tema de los bienes indeseables, son temas como las bebidas alcohólicas, porque en realidad no hay una justificación, al menos no dentro de la lógica de la economía tradicional,
para que exista un mercado como tal. No obstante, los individuos sí lo están demandando. Y eso al final puede tener consecuencias de distinta naturaleza, temas de salud, temas como los accidentes y demás. Entonces dice, bueno, todo eso al final puede tener consecuencias para un determinado área o sector o territorio como tal, su comercialización, pero al final el mercado lo permite. Así como los temas de los preferentes, si no me recuerdo, la idea son aquellos que no son de acceso universal, ¿verdad? Sino que son bastante limitados. La siguiente, derivaciones insolidarias en la conducta social, es en las relaciones entre los miembros de la economía de mercado libre, son más bien antagónicas que armónicas. Su fundamento es la competencia y no la cooperación consciente entre los individuos. Entonces es una tendencia a la competencia agresiva que pues en términos sociales pues no se estaría viendo bien. Y otros problemas con la asignación de recursos, como el tema de riesgo moral, riesgos versus negligencia y la selección desfavorable. Ya temas de riesgo moral hablan, por ejemplo, los temas de los seguros, son los típicos ejemplos de riesgo moral, en el que la persona pues asume el costo de un seguro, pero la aseguradora está comprometiéndose a otorgar determinada monto de indemnización, llamémoslo así, ante cierta eventualidad, pero no puede tener certeza que la persona no vaya a actuar de manera inmoral. El ejemplo que quizá alguna vez han escuchado ustedes de personas que fingen, dice, no sé, el robo de un vehículo, lo reportan, no hay manera de demostrar que la persona lo hizo desaparecido, digamos, y cobran el seguro de esos vehículos. Por poner un ejemplo de lo que podría hacer acá la referencia de riesgo moral. Y pues acá la imagen, insisto, vean ahí a veces el detalle de estas generadas por IA, porque lo que busca es traducir esto que pongamos acá en conceptos hacia una imagen que llame la atención, ¿verdad? Acá podemos ver competencia, podríamos hablar de alguna conducta indeseada, por eso está ahí tipo cárcel, ¿verdad? El tema del dinero a todos lados, etcétera. Adicional a los fallos de mercado, también el libro proporciona una sección específica para los fallos del sector público, y estas serían, uno, las imperfecciones del mercado político. Entonces dice, frente a los políticos se encuentran por el lado de la demanda los electores que pretenden que el sistema político sirva para sus propios fines. Y dado que los recursos son escasos, no todos consiguen su meta. Entonces, es poco parte de la idea de las promesas de campaña, las expectativas que una persona pudiera tener cuando se dan los procesos de elección, y dice, aunque el partido político tuviera la intención de llevarlo a cabo, hay que tomar en cuenta que los recursos son escasos, recursos no solo dinero, ¿verdad? Tiempo, capacidades, trabajo, etcétera. Y por tanto no todos los electores van a quedar satisfechos con la forma en la que operó determinada autoridad, más allá de las otras imperfecciones de temas de corrupción y demás que también discutimos en la clase anterior. Entonces esa es la lógica de uno de los fallos del sector público. También se habla de externalidades, efectos externos existen cuando no se incorporan a los precios de mercado, eso ya lo dijimos. Todos los efectos secundarios de la producción y consumo. ¿Pero por qué es un fallo del sector público? Porque al final esas consecuencias, al no regularlas, tiende a asumirlas muchas veces o la población, o directamente la población como tal, o de manera indirecta, pues también están afectando al Estado. Y pone un ejemplo así muy exagerado, quizá el tema de contaminación suele ser el ejemplo más claro de externalidades. La contaminación puede derivar en problemas de salud a determinada población, y al final podría ser de esa población que está demandando salud al sector público. Entonces, al no regular las externalidades, es el propio Estado el que termina asumiendo los costos de esas conductas inapropiadas. Y la tercera de las fallas del sector público, deficiente o nula valoración de los bienes públicos, bienes que siendo necesarios, habíamos dicho acá, un poco la definición,
de por qué los bienes públicos también se considera como tal un fallo del sector, porque se tiene que dar, obviamente o forzosamente, para atender a las necesidades de la población, pero no se está en capacidad de mejorar el tema de costos con ello. Ese es el enfoque al incluir nuevamente esta como una falla del sector público. Entonces hay que corregir esos fallos del mercado que suelen incrementar el peso del sector público. Entre los fallos que de ello deriva se tienen imperfecciones del mercado político, nuevamente, ineficiencias en la producción de bienes públicos y sociales, dificultad en el control de los monopolios naturales y el tema de internalidades y externalidades, así como resumiendo el tema de los fallos del sector público. ¿Cómo es entonces ese proceso? Ya hablamos de la economía libre mercado, de cuáles son sus fallos, cuáles son los que tiene el sector público que al final se transforman en desafíos, y entonces cómo se da una economía mixta. Bueno, entonces punto 1, el libre mercado confía, dice, en la competencia y en el motivo de beneficio como fuerza rectora para la asignación eficiente de recursos. La intervención del gobierno es mínima. 2, se da, dice, el libre mercado enfrenta sus fallos que son significativos, como los monopolios, la distribución desigual de la riqueza, todo lo que ya mencionamos en las diapositivas anteriores, y eso justifica la intervención del gobierno para corregir esas ineficiencias del mercado. Y 3, entonces, en una economía mixta, el mercado sigue siendo el principal mecanismo para la asignación de recursos, pero el sector público juega un papel importante en regular, complementar y corregir el mercado. Si no, vean como lo que hablábamos en la última clase con el tema de precios, y hablábamos que podría ser parte de estrategia, pero otras también derivan de condiciones climáticas, puede venir de temas del sector externo que están afectando las importaciones y por ende también afectan a nivel interno el tema de precios. El mercado está funcionando así sin mayor regulación, es decir, un supermercado va a subir sus precios, el mercado va a subir sus precios porque es lo que justifica como tal, y finalmente deben de tomarse ciertas medidas. Hablamos de las posibilidades de subsidios o algunas otras, porque ahí es ya el Estado interviniendo en ese juego de mercado para apoyar el tema importante, que en este caso el tema de la distribución desigual de la riqueza, y que es un poco el acceso a esos satisfactores. Asistencia, ¿no? La asistencia la genera automáticamente Google Meet, y ahí me aparecen los nombres, las direcciones de correo y la cantidad de tiempo que estuvieron conectados. Entonces, si el tiempo conectados no fue el de aproximadamente la hora, no contaría su asistencia. Vamos a ver, acá dice, en Naranjos hizo una deforestación por la construcción del nuevo Walmart. Ah, sí, bueno, no leí ese comentario, pero viene de la mano con el tema de las externalidades. Sí, o sea, se están dando inversiones, se crea una consecuencia que al final no se está asumiendo los costos y que a la larga tiende a afectar también al sector público, porque si no, pues vean todas las consecuencias de la deforestación en general, temas de olas de calor y efecto invernadero, etc. Aporte de Keynes, ya hablando de las economías mixtas, entonces la teoría general conferiría al Estado un papel importante en la solución de los problemas económicos, manejando los instrumentos que están más directamente en su mano, la política presupuestaria, sobre todo en su vertiente de gasto, y una política monetaria más permisiva. Entonces, insisto en cómo el aporte de Keynes es uno de los que más ejemplifica esa intervención del Estado y que lo hace a través de instrumentos de política. ¿Cómo funciona entonces una economía mixta? Pues hay libertad individual, que sí se sigue reconociendo como derecho esencial para la toma de decisiones económicas, y el afán de lucro orienta dicha libertad. O sea, las personas van a decidir libremente sobre sus ingresos y demás,
para invertir o para consumir, y eso no se ha tocado, sino vean que pues también es una garantía constitucional, eso no se ve afectado como tal. El mercado sigue siendo el mecanismo básico del sistema, pero hay regulaciones y controles. Hablamos del tema de azúcar y hablamos de que puede haber una regulación con el tema de exigir el tema de fortificar o adicionar ciertas vitaminas que no se puede hacer fuera del territorio, y pues con eso está protegiendo a ciertas industrias que considera vulnerables. Hablamos del mercado de trabajo y la existencia de un salario mínimo. Entonces ya son mercados que funcionan más o menos como el libre mercado, pero ya tienen alguna regulación o algún control que pues ya lo modifica. Propiedad privada, hay propiedad privada y de capital y en general de recursos naturales sigue siendo prioritariamente de carácter privado, no se está dando aquellos temas de expropiación y demás, sigue siendo propiedad privada. Unidades de producción, la combinación de los factores productivos y las tecnologías responden únicamente a la supervisión y control de los propietarios, es decir, a lo interno de las unidades productivas, de las empresas. No es como que haya una mayor intervención del Estado, sino vean también con el tema de fiscalización que está promoviendo la SAT, que desea tener información bancaria sin pasar por procesos judiciales, si no me recuerdo era la noticia, no está permitido de momento. Es un poco de esa protección hacia la propiedad privada y hacia cómo funciona a lo interno cada ¿cómo se llama? Cada economía, cada unidad como tal. El Estado entonces funciona como una especie de marco jurídico, ¿verdad? Va a brindar la normativa que va a permitir la operatividad en ese sistema. Funciona para brindar estabilidad macroeconómica. A pesar de las circunstancias, pues la parte de estabilidad macroeconómica siempre ha sido bien calificada a nivel de país. La distribución de la renta, pues ya hablaba del ejemplo del tema de precios, pues a nivel de mercado puede darse esas variaciones de precios, no se está regulando o limitando, pero sí se tiene que tomar medidas para apoyar cuando hay una deficiencia en ciertos sectores, y la eficiencia económica como los límites o algún incentivo. Entonces las funciones asumidas en las economías mixtas por el Estado y el sector público constituyen en gran parte el contenido de las políticas económicas. Y ahí les hago la referencia a ir a ver el recuadro 2.3 en la página 43 del libro, que pues nos da un poco más de esas ideas de política como tal. Economías en transición, que ya es como para ir terminando el contenido de este capítulo, pues se le llama economías de transición cuando va a cambiar de un enfoque puramente centralizado, porque este es el otro extremo de las economías de libre mercado, aquellas donde tienen una alta participación estatal. Entonces son las llamadas centralizadas. Todas sus decisiones son en función de un plan, definen necesidades, satisfactores, gastos e inversiones, todo eso está previsto, priorizan las necesidades colectivas y hay una alta intervención del Estado. Entonces, lo que propone el libro es, bueno, ya vimos al libre mercado y sabemos que necesitamos intervenir mediante el Estado por la existencia de fallos y por todo lo que se justifica, pero no podemos caer hacia una economía planificada o puramente centralizada. Entonces, habla más bien de una economía en transición, cuyos cambios son la liberalización de los precios, la privatización del sector productivo y los cambios en el plano macroeconómico. Aquí lo abordamos como que del otro extremo, cómo podemos llegar a ese punto intermedio que son las llamadas economías mixtas. Si estábamos en el punto de una economía planificada, que como vimos dice responde a un plan, todo está debidamente previsto, y nos tiramos a una versión mixta, hay costes derivados de ello, y uno puede ser la reducción de la producción, en lo que se implementan los cambios. La inflación por el recálculo de costos, ya que va a operar de distinta manera, y como en una economía planificada o centralizada, su enfoque, veíamos, es el colectivo, no necesariamente se está haciendo de mayor eficiencia el tema de costos. Entonces, ya al dejar de lado
ese tema para ir viendo un poco más hacia la tendencia de mercado, puede hacerse de manifiesto el tema de cómo se está manejando los costos y los recursos. Puede provocar desequilibrios de balanza de pagos, puede provocar desempleo y supresión de sistemas de subvención al sector productivo, porque ya no pueden depender del Estado, se busca cierta libertad, entonces estos incentivos son subvenciones que se le pudiera estar dando a ciertas industrias, se debe de quitar y pues eso también repercute nuevamente en distintos costos y en reducciones de la producción. Y ahí está la presentación del capítulo número 2 del libro. No sé si existe alguna pregunta, alguna consulta. Carlos Fernando. Sí, buenas tardes, licenciada. Yo tengo una duda. ¿Quién decide este tipo de mercado que sea aplicado al país? Por ejemplo, si vemos el gobierno de los Arzú, ellos privatizaron muchos servicios públicos. Entonces, al final, me imagino que llevaban esa línea de un mercado liberal, pero en sí, entonces sería como el gobierno que decide esta línea de mercado, ¿no? Sí, básicamente la forma de llevar a cabo las acciones dentro de un sistema económico va a depender mucho de la autoridad que esté a cargo. Un poco lo menciona al inicio del capítulo, donde la parte donde yo les ponía la de medio o fin, va a depender de si ellos tienen una línea de pensamiento para la cual todo lo van a ordenar hacia esa línea, o sea, ese es su propósito, que el sistema económico sea tal cual, o pues conociendo desde su expertise o desde su ideología, qué herramientas van a utilizar para cumplir con ciertos objetivos previstos. Y el otro tema que se mencionaba acá sobre los electores, ¿verdad? Que uno como población elige a sus autoridades en función de lo que ellos prevén dotar a la población, pero hay siempre ciertas limitaciones que podrían mencionarse en la parte de recursos, por la cual ya no se puede cumplir a cabalidad también el tema de lo que se ofreció, digamos, en su momento. Entonces, sí, el tema de las autoridades son las que influyen hacia qué tendencia es la que vamos a actuar en el sistema económico. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay más consultas, pues ahí abordamos el objetivo de hoy, que era nuestro capítulo 2 del libro. Siempre les recomiendo, para que no se atrasen, ir con la lectura. Ya la asistencia, pues ya como me lo preguntaron, pero por si alguno ingresó después, les mencionaba, a mí Meet me va a mandar la asistencia de ustedes con la cantidad de tiempo que estuvieron conectados, y sobre esa base se considera si realmente se toma como que asistió o no a la clase. Por ejemplo, alguien que va a estar 10 minutos, pues seguramente la asistencia de hoy, por ejemplo, no sería tomada en cuenta. Solo para que tomen en cuenta, no voy a hacer eso. A veces sustituyo ese tipo de asistencia automática por alguna pregunta o por alguna actividad, entonces también para que lo tomen en cuenta. Si no hay más consultas, nos quedamos acá por el día de hoy, así tienen unos minutitos antes de su segunda clase, considerando que acabamos de regresar todos de nuestras labores seguramente. Entonces fue un gusto saludarlos y les platico entonces